Qué bueno que podemos confiar en ti, Señor. Tú eres mi esperanza. Hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Amén, gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, amado, aquí vemos que el apóstol introduce una supuesta objeción a la gracia mediante el uso de una pregunta reflexiva semejante a la que utilizó antes, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 3. El uso del sustantivo hermanos indica a quienes se dirige. Ese vocativo no aparece desde la introducción de la epístola, amén. Y pone de manifiesto, amado, la importancia que el escritor da a cuanto sigue, pero especialmente a la pregunta que él está formulando. Los lectores son conocedores de la ley, amén. Los lectores son conocedores de la ley. Pudieran ser de origen judío o cristiano, pero no es imprescindible, ¿verdad?, entenderlo así, puesto que los creyentes instruidos en la palabra son conocedores de la ley, por tanto, no deben ignorar lo que resulta de la ley. Con todo, posiblemente en la mente de Pablo el alcance de la referencia a la ley no sea tan solo de la ley divina, sino en general de toda la ley. Y la posición, ¿verdad?, de autoridad sobre el hombre de la ley, lo que para siempre, amado, gloria a Dios, de la ley romana, se extiende a todo el tiempo de su vida. Tan solo la muerte libera al hombre de la autoridad que la ley ejerce sobre él. Repito, la posición de autoridad sobre el hombre de la ley romana se extiende a todo el tiempo de su vida. Solamente, amén, aleluya, la muerte lo libera, amén, al hombre de la autoridad que la ley ejerce sobre él. Gloria al dulce nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, amén. Dios le bendiga, pastor, amén. Dios bendiga mucho. 6605, nos gozamos que esté con nosotros. A su nombre sea la gloria, amén. Ok, amado. Ahora, anteriormente el apóstol Pablo enseñó que el creyente ya no está bajo la ley, amén, sino bajo la gracia. Para algunos opositores, esa afirmación significa la puerta abierta al libertinaje y a la inmoralidad. En cierta medida, la réplica a esa postura, ¿verdad?, se desarrolla ahora al afirmar que la ley se enseñorea del hombre de por vida. Y el verbo utilizado aquí expresa la idea de que de dominar, ejercer dominio sobre alguien. Quien ejerce el dominio es la ley. Quien ejerce el dominio es la ley. Amén. Ay, Dios te bendiga, Carlos, me gozo, amén. Gloria para siempre. Qué bueno que estés con nosotros. En nombre del Señor, usted bendiga mucho, amén. Gloria a Dios. Estamos en el capítulo 7, versículo 1 de Romanos. Aleluya. Quien ejerce el dominio es la ley, bien sea la divina o incluso la humana. El dominado es el hombre. El uso del sustantivo genérico hombre incluye a la humanidad en general, sin distinciones. El tiempo en que está bajo el dominio de la ley es el de la misma vida, es decir, mientras está vivo. Ahora, la liberación del dominio legal ocurre solo por la muerte. No cabe duda que todos los hombres estamos sujetos de por vida a la ley, ya que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Amén. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Alaba que él es bueno. Pero ¿cómo es eso, hermano? Ahora me está confundiendo a mí. ¿Cómo es eso de que la ley, amén, se introdujo para que el pecado abundase? Bueno, porque en la abundancia del pecado la ley ejerce señorío sobre el hombre, denunciando el pecado y manifestando la distancia en el ser humano, amén, que se encuentra del poder alcanzar las demandas de Dios. Tal ejercicio de denuncia del pecado se extiende a todo el tiempo de vida del pecador. Y este ministerio legal concluye con la muerte del hombre, terminando, amén, con las obligaciones legales. No sé, usted está entendiendo, amado. El apóstol Pablo, obviamente, lo que quiere decir, amado, ¿verdad?, que el hombre está sujeto a la ley hasta tanto este muere. ¿Qué pasa? Vemos entonces de que sabemos que, como dice aquí, que la ley, ¿verdad?, pues fue introducida para que el pecado abundase. En otras palabras, es como, ¿verdad?, una luz, un foco que alumbraba al hombre para que éste entonces se diera cuenta, ¿verdad?, de la condición de él. Amén. De la abundancia de pecado. Aleluya. Amén. En él. Que para siempre, amado, gloria a Dios. Y que cuán lejos, ¿verdad?, se encuentra el ser humano de poder alcanzar las demandas de Dios. Gloria al que es para siempre. Por lo tanto, solamente con la muerte es que es posible ser liberado de la ley. Bendito Jesucristo. Amén. Ok. Porque el versículo entonces, yo no voy a Jesús de Nazaret, gloria a Dios. El versículo 2 dice, porque la mujer casada
está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Amén. Hermana Marlene, hermano José, cuando le estuve hablando a ustedes, no es la carta a los Corintios, el capítulo 7, creo que es 1 Corintios, capítulo 7, la que hace referencia, o sea, yo estaba haciendo una referencia errónea, donde habla aquí, referente al matrimonio, precisamente Romanos 7, no 1 Corintios 7, allá se refiere al matrimonio en sí, aquí es que se refiere no al matrimonio, sino, ¿verdad?, al asunto, el apóstol Pablo está planteando en cuanto al cumplimiento, ¿verdad?, de la ley. Gloria al nombre del Señor. Mi amado, tú dices, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Amén. Y en la versión que tenemos acá, ¿verdad?, pues nos dice, así es que una mujer casada está ligada por la ley del matrimonio al marido mientras éste vive, mas en muriendo su marido queda libre de la ley que la ligaba al marido. Ok. Mediante un ejemplo tomado de la vida cotidiana, escuche bien, mediante un ejemplo tomado de la vida cotidiana, ilustra lo que ha querido decir antes sobre el señorío de la ley. O sea, la mujer casada está sujeta al marido por ordenanzas legales. Amén. El término usado para referirse a la esposa es una palabra tardía en el griego koiné, o sea, compuesta con la preposición bajo y el sustantivo hombre. Lo en nombre de Jesús, aleluya, literalmente bajo hombre, en sentido de vinculada al marido. La unión matrimonial está regulada por la ley. Amén. La unión matrimonial está regulada por la ley. Bendecido sea la misericordia del Señor. Por lo tanto, amado, ¿verdad?, tanto por la ley, ¿verdad?, divina como por la ley humana. Y la ley divina vincula al matrimonio de por vida. Amén. La ley divina vincula al matrimonio de por vida. Por eso en nombre de Jesús, aleluya, amén. Y por lo tanto, Dios estableció ese principio para el matrimonio. En el pensamiento de Dios, el matrimonio es indisoluble. Amén. Es decir, no debe romperse. Cristo lo confirmó así. Dios aborrece el divorcio o repudio. Amén. Ok. La muerte del marido libera a la esposa de esa vinculación que la ley establece. Repito, la muerte del marido libera a la esposa de esa vinculación que la ley establece, dejándola libre, cuando antes estaba sujeta. De otro modo, a partir del momento en que el marido muere, la esposa queda libre de la ley que la ataba al marido. La muerte implica, escuche esto, la muerte implica un cambio radical, un cambio de todos los predicadores. Amén. O todos los predicados, debe decir. De nuevo surge el interés, ¿verdad? O sea, cuando dice de todos los predicados, ¿verdad?, podemos decir de todas las normativas que puedan existir. Por lo tanto, amado, de nuevo surge el interés por saber a qué ley se estaba refiriendo Pablo. No será posible determinarlo con la plena seguridad, pero tampoco es un asunto de vital importancia en la interpretación del texto. El versículo anterior no condiciona la línea interpretativa en una u otra dirección, ya que tanto los creyentes romanos conocían la ley divina, como también, siendo ciudadanos de Roma, conocían la ley romana. En ambos casos, la ley vincula a los esposos en una unidad de por vida. Gloria al que es para siempre. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, amado, vemos aquí, ¿verdad?, que el apóstol está hablando, trae esta analogía, el hombre del Señor, ¿verdad?, y trae este ejemplo que lo toma la vida cotidiana, amado, para hacer, ¿verdad?, darle más peso a lo que él está tratando de explicar en referente a el dominio de la ley y hasta dónde, ¿verdad?, es que llega ese dominio. Amén. O sea, que con la muerte, pues, obviamente, ya el hombre queda, obviamente, fuera del alcance del dominio de la ley. Bendecido sea la misericordia de Dios. Amén. Ahí en ese capítulo 7, verso 2, no habla eso del matrimonio como tal, por favor. Amén. No habla, amén, de la doctrina referente al matrimonio. No vaya ningún hermanito por ahí cuando vaya a hablarle a alguien del matrimonio con este texto, que no se refiere a eso. Amén. Él está tomando el ejemplo del matrimonio, pero es para qué, para enfatizar en que cuando hay muerte, ¿verdad?, pues entonces la ley termina su dominio. Ya el hombre no queda bajo el dominio. ¿Por qué? Porque ya murió. Y así mismo, ¿verdad?, no está atado a la ley. Así mismo entonces la mujer, cuando el esposo muere, pues ya no está atada a este. ¿Por qué? Porque el esposo murió. Amén, amado. Eso es lo que quiere explicar el apóstol Pablo. El versículo 3 dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley,
de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. En el griego dice, así pues, viendo o viviendo el marido adúltera se llamará, si viene a ser para varón, otro. Mas si muriese el marido, libre es de la ley del no ser ella adúltera, habería ser para varón otro. A su nombre sea la gloria. El ejemplo ilustrativo del alcance del señorío de la ley sobre el hombre se establece en las relaciones y consecuencias que acarrean en la esfera del matrimonio. Pablo pone el ejemplo de las relaciones de la esposa, pero esto mismo tiene que ver con el marido. El matrimonio, como se dio antes, es una unidad atemporal. Amén. El matrimonio, como se dio antes, es una unidad atemporal, en el sentido de persistir y permanecer como tal mientras los cónyuges vivan. Amén. A su nombre sea la luz. Usted se estará quizá preguntando allá, gloria a Dios, porque hoy en día la mayoría de nosotros, lamentablemente, amén, somos divorciados, somos recasados, amén, hemos tenido más de un matrimonio, y usted era, bueno, pues entonces yo estoy adulterando. A su nombre sea la gloria. No, tranquilo, que eso no es así nada más. Le estoy explicando esto aquí. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, amado, en esa relación de fidelidad a las promesas declaradas voluntariamente del marido y de la esposa, forman parte esencial de la convivencia. La ley, tanto la divina como la humana, garantizan esa relación y excluyen toda otra convivencia que no sea la del matrimonio. Amén. Gloria a Dios. Cuando uno de ellos, en este caso del ejemplo del apóstol, la esposa, abandonado, amén, la relación única con el marido, se une a otro hombre, se le considera literalmente, será llamada adúltera. El verbo usado aquí expresa la idea en el griego clásico de una denominación por parte del entorno. O sea, este mismo sentido adquiere en relación con nominaciones dadas a personajes bíblicos en un mensaje profético. Aquí el matiz de denominar a la mujer infiel como adúltera por el entorno está legitimada mediante la ley. El alcance de adulterio, por tanto, de adúltero o de adúltera, según corresponda, comprende también al divorcio por cualquier causa. La ley divina se opone abiertamente a la ruptura matrimonial. La ley divina se opone abiertamente a la ruptura matrimonial al estilo acostumbrado en la sociedad actual. Una relación fuera del matrimonio o como consecuencia de una rotura inconsecuente convierte a responsable en adúltero. El versículo, aunque no sea ese el objetivo, enseña la relación matrimonial en la más absoluta fidelidad. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, amado, la unidad matrimonial queda no rota, sino disuelta. Amén. La unidad matrimonial queda no rota, sino disuelta por la muerte de uno de los cónyuges, dando en esa situación libertad para establecer una nueva relación. Por tanto, después de la muerte del marido o de la esposa, el que sobrevive queda libre de la ley que le ataba al otro. A su nombre sea la gloria. Oye, el chat se trancó. El chat se trancó. A partir de ese momento, ya no pesa sobre el que ha quedado vivo la limitación de unirse a otro, y con ello no existe el pecado de adulterio en una nueva relación. Alaba que Él es bueno. El versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, a fin de que lleve fruto para Dios. Amén. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere explicar. Gloria al nombre de Jesús. ¿No entiende qué, sierva? ¿No entiende qué? Si se mete al matrimonio, no va a entender. Acuérdate que no es el matrimonio lo que está tratando aquí. Está bien, sí, porque no es el matrimonio lo que está tratando aquí el apóstol Pablo. Amén. O sea, no es tema en esta carta el matrimonio. Amén. En nombre de Jesús de Nazaret. Ok. La aplicación que Pablo busca con el ejemplo es clara. Él está usando el ejemplo del matrimonio. La aplicación que Pablo busca con el ejemplo es clara. ¿Qué es lo que está buscando Pablo con este ejemplo? Que así como la muerte disuelve el vínculo legal, así también la muerte disuelve el yugo vinculante con la ley. Eso es lo que quiere traer el apóstol Pablo. Por lo tanto, los creyentes que hemos sido muertos con Cristo, estamos ya desligados de la vinculación legal con las consecuencias de imputación de penalidad por transgresión. El texto es un tanto complejo. La aplicación tiene que ver con el creyente. Amén.
La aplicación tiene que ver con el creyente. Ahora, yo quiero explicar algo, amado. Quiero explicar algo. Cuando aquí dice que entonces el creyente, amén, lo quiere para siempre, cuando en la muerte, ¿verdad? Como dice aquí, así como la muerte disuelve el vínculo legal, así también la muerte disuelve el yugo vinculante con la ley. Entonces dice, los creyentes que hemos sido muertos con Cristo, estamos ya desligados de la vinculación legal, con la consecuencia de imputación de penalidad por transgresión. Ese punto es importante. No estamos diciendo que ya no quedamos sometidos, no al dominio, sino que estamos hablando, o sea, de que no sea que no practiquemos la ley, de que no hagamos lo que dice la ley de Dios. Amén. Sino más bien, amado, que ya en la penalidad, amado, la imputación de la penalidad por la transgresión que establecía la ley para nosotros, ya, ¿verdad? No estamos vinculados a ella. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nosotros en su muerte en la cruz del Calvario. La paga del pecado es muerte y eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Amén. Gloria al nombre de Dios. Sufrió la muerte por nosotros. Amén, amado. Para separarnos del pecado y sus consecuencias. Gloria que para sí, amén. Ahora, no tenemos que seguir con la ley, tenemos que someternos. Cuando digo ley me refiero en este caso a toda la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido. Hermano, yo no puedo matar, yo no puedo adulterar, yo no puedo hacerme otra imagen, yo no puedo adorar a otros dioses. ¿Me fui, amado? ¿Ve? Pues ustedes estarían en idolatría, estarían en fornicación, estarían en adulterio. ¿Qué más? ¿Ve? No puedo amar el dinero más que a Dios. No puedo hacer tesoros aquí había en la tierra, sino en el cielo. ¿Me fui, amado? Tengo que procurar las cosas de arriba primero. Tengo que ser santo, así como Él es santo. No puedo amar al mundo, una cosa está en el mundo. Hermano, todas esas cosas, obviamente, nosotros tenemos que llevarlas a cabo. Pero desde el punto de vista legal, que acuérdate que fue, amado, aleluya, ¿verdad? Está introducida la ley para que se abundase el pecado. Amén. Pues entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos entonces a Cristo, pues ya la ley, amén, en cuanto a la imputación, acuérdate que hubo una imputación por Adán. Yo no estaba allí, ni usted tampoco, pero se le imputa el pecado de Adán porque es representante humano. Amén. Por lo tanto, hermanos queridos, esa imputación de la penalidad por la transgresión, amén, de Adán, es que para siempre quedó imputado a nosotros, ya por eso, ya nosotros no tenemos que pagar, pues Cristo pagó el precio en la cruz. Él murió en nuestro lugar. Amén, amado. En nombre de Jesús. Quise aclarar eso por si acaso, ¿verdad? No sé que después, ¿verdad? Pues entonces podemos, nos olvidamos entonces de la ley, ¿verdad? Porque no, hermano. Amén, gloria al nombre de Jesús. Cualquier duda usted puede escribirlo ahí. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, el texto, ¿verdad? Es un tanto complejo. La aplicación tiene que ver con el creyente. Así también vosotros. La consecuencia que va a alcanzar es de tal importancia que el apóstol vuelva a dirigirse directamente a quienes llama hermanos. Estos, los creyentes, han muerto a la ley. No es que el antiguo esposo al que estaban ligados, que en el ejemplo de la ley, hubiese muerto, sino que quien murió es el creyente. Por tanto, la ley no tiene ya derecho alguno que ejercer sobre aquel que murió. Bien, amado, el modo de esa muerte fue mediante el cuerpo de Cristo. Él pagó la deuda de de nuestros pecados muriendo por nosotros. Cuando usted busca el texto, amado, estamos en el versículo número 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Amén. Para que seáis de otro. Cuando dice mediante el cuerpo de Cristo, obviamente está hablando de que Cristo fue nuestro sustituto. O sea, Él pagó la deuda de nuestros pecados muriendo por nosotros. ¿Ves? El sacrificio vicario. El creyente ha sido identificado con Cristo mediante una unión vital en el bautismo del Espíritu. Por tanto, esa identificación alcanza a su muerte. Es una precisión que tiene que ver con la muerte de Cristo, por quien somos salvos de la ira, mediante la entrada del cuerpo del Señor a la muerte, y como consecuencia de la participación en ese acontecimiento de su morir, estamos nosotros muertos frente al pecado. Y esa es la razón por la que también estamos muertos frente a la ley, que nos había sentenciado justamente como pecadores, con la consecuencia del pecado. Pablo habla del cuerpo de Cristo en sentido soteriológico, o sea,
en sentido soteriológico, ¿verdad? Cuando dice soteriológico, está hablando en sentido de que de salvación y no antropológico, ¿ves? No está hablando del punto de vista del cuerpo, hablando físicamente, amén, gloria al Señor, sino que más bien se refiere al cuerpo de Cristo de forma que, aleluya, de forma soteriológica, o sea, hablando en términos de la salvación, o sea, figura dialéctica de referencia a la persona, amén. Todos los cristianos hemos sido que bautizados en un cuerpo, o tal vez mejor, hacia un cuerpo. Primera de Corintios 12:13, unidos al Señor resucitado, del que Pablo dice aquí, el que resucitó de los muertos. Se trata, pues, de enfatizar la vinculación, o tal vez mejor, la unión vital con Cristo, que sin duda es posible porque fue resucitado de los muertos. Dos aspectos considerados dentro de la verdad. Dos aspectos son considerados dentro de la verdad. Amén. Escuche bien, por unión vital con el que muere, los cristianos morimos al pecado. Por unión vital con el que muere, los cristianos morimos al pecado. Por unión vital con el resucitado, los cristianos vivimos para Dios. Amén, como dice el versículo 10 del capítulo 6. Amén, Cristo murió al pecado, pero vive, amén, para Dios. Así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendecido sea la misericordia, Señor. Por lo tanto, amado, la unión vital con el Señor genera un nuevo cuerpo en Él, a quien pertenecen por redención todos los cristianos. Cristo, por medio de su muerte, ¿qué hizo? Cristo, oiga, hermano, y esto es interesantísimo, escuche bien, que le di por encimita a eso, pero no, doy un rewind. La unión vital con el Señor, oiga esto, porque somos resucitados, dice el apóstol Pablo, amén, alabado sea el nombre de Jesucristo, amén, gloria a Dios, mediante su cuerpo, ¿verdad que sí? Su cuerpo, amén, aleluya, es que para siempre, ¿verdad? Murió al pecado, para entonces el que de ahí tener entonces un cuerpo nuevo. Oiga esto, escuche bien, esa unión vital con el Señor genera, Carmen, ¿estás ahí? Genera, aleluya, en el nombre del Señor, escuche bien, genera un nuevo cuerpo en Él. La unión vital con Cristo, oiga esto, hermano, la unión vital con Cristo, que para siempre, amén, gloria a Dios, genera un nuevo cuerpo en Él. Y ese nuevo cuerpo en Cristo, aleluya, que es la iglesia, a quien pertenecen por redención todos los cristianos. Alaba, mire qué tremendo, hermano, hasta donde llega, ¿verdad? Aleluya, la enseñanza bíblica. El cuerpo de Cristo, amén, aleluya, que fue crucificado en lo que es el Calvario, amado, gloria al Señor. Obviamente, ¿verdad? Aquel sí que era un cuerpo físico, pero hablando, cuando habla del cuerpo de Cristo, hablando en sentido soteriológico, ¿verdad? De la salvación, pues entonces esa unión vital con el Señor le genera a Él un nuevo cuerpo, que es la iglesia, a quien pertenecen por redención todos los cristianos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Amén. Cristo, por medio de su muerte, hizo posible el rescate a los creyentes, de modo que sean ya una unidad con Él, ¿ves? Y sean de Él. Gálatas 3:28. Los cristianos somos libertados de la ley a causa de la entrega, del cuerpo de Jesús a la muerte. Su resurrección de los muertos es un acontecimiento que trasciende la vida y entra de lleno en un espacio fuera ya de la competencia de la ley. Es un acto de que de la omnipotencia divina que lleva la muerte expiatoria de Cristo a la liberación de los pecadores unidos vitalmente a Él, tanto del pecado como de la ley que lo condena, alcanzando un espacio sobreterrenal constituido en la realidad escatológica de la nueva vida. Bendecido sea el que es para siempre. Gloria a Dios. Ok, en unión vital con Cristo, oiga esto, en unión vital con Cristo, los creyentes han sido co-crucificados con el crucificado y co-muertos con Él. Por tanto, ya no están bajo la jurisdicción legal que demandaba la paga del pecado mediante la muerte. Ve, amado. ¿Ve? Esa era las demandas que hacía la ley sobre el pecador. Hello. ¿Se oye o no se oye? ¿Ve? Y esa era la carta que tenía Satanás. Amén. Carta acusatoria, carta legal. O sea, el diablo está usando la ley misma para decirle a Dios, amén, que aplicara la sentencia al hombre pecador, que era la muerte. O sea, yo lo llevé, lo induje
amén, influencia en él para que se rebelara contra ti, para que entonces tú le apliques, amén, aleluya, lo que tu ley establece, que es que se supone que él muera. Alaba. Mire cómo son las cosas, hermano. Hello, ¿se oye o no se oye? O sea, que ahí nos damos cuenta entonces lo maravilloso que ha sido Dios para con nosotros al enviar a Cristo a la cruz del Calvario. O sea, que entonces se nos quita, hermanos queridos, esa idea vaga de que solamente murió por mí. No, hermano. Allí, hermanos queridos, repetimos una vez más, en el nombre de Jesús de Nazaret, Satanás tenía esa carta, amén, en sus manos, para jugarla en contra de nosotros, no en contra de Dios, porque Dios no es pecador, en contra del hombre pecador, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Trae la influencia para entonces hacer al hombre caer en su pecado, para que de esa manera poner, por así decirlo, tratar de presionar a Dios para que Dios entonces aplicara lo que la ley de Dios, establecida por Dios mismo, amén, decía sobre el pecado. O sea, en otras palabras, Dios estableció, amén, que la demanda de su justicia era la muerte del pecador. Por lo tanto, la paga del pecado, amén, es la muerte. ¿Qué pasa, hermano? Pues entonces Satanás dice eso mismo, aplícale la ley tuya. Hello. Acuérdate que es tu justicia. Oiga esto, hermano, escucha bien. Eso, mire, y eso está viniendo de arriba. Mire, hermano, eso es terrible. El mismo Satanás, yo me imagino diciéndole, aplícale tu justicia. Tú eres justo. Como le dijo a Cristo en la tentación, ser hijo de Dios, dirás después que se conviertan en pan. ¿Me entiendes? Fíjate, tú eres justo, aplica tu justicia. Tu justicia reclama la muerte del pecador. Así que tú no puedes hacer otra cosa. Alaba. Tú no puedes hacer otra cosa. Aquí, amén, me salí con la mía porque tú no puedes hacer otra cosa. Hello. Alaba que él es bueno. O sea, que el mismo diablo trató, hermanos queridos, aleluya, de darle un golpe de gracia a Dios. Hello, aleluya, gloria a Dios. Haciendo caer al hombre para que entonces de esa manera Dios se vea en la obligación de que pueda exterminarlo. Ese era su propósito. Pero como Dios es sabio, es omnipotente, es el creador de todas las cosas, pues ya desde mucho antes, hello, de que el diablo existiese, a su nombre sea la gloria, ya Dios tenía su plan trazado. Gloria a Dios. Y yo, no, yo sé que eso es lo que dice mi ley, pero yo tengo también, aleluya, ley que para siempre la solución para ese asunto. A su nombre sea la gloria. Amado. Entonces él muere, amén, por nosotros, y de esa manera, amado, pues nosotros estamos co-crucificados con él, crucificado que es Cristo, y estamos que co-muertos con él. ¿Ve? Por lo tanto, ya no estamos bajo la jurisdicción legal que demandaba la paga del pecado mediante la muerte, pues morimos juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo. Amén. En la co-resurrección, que es el que vamos a tocar ahora, en la co-resurrección, o sea, juntamente con él resucitamos, pasan a la experiencia de vida unidos a él. Amén, amado. En la muerte de Cristo, es que para siempre, amado, gloria a Dios, ya no estamos bajo la jurisdicción legal que demandaba la paga del pecado mediante la muerte. Ahora, estando resucitados con Cristo, ahora pasamos, hermanos queridos, a la experiencia de vida unidos a él. O sea, muertos al pecado, viven ahora para Dios. Amén, amado. Muertos al pecado, ya no vivimos más para el pecado. Vivimos para quien vivimos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, amado, no estando bajo la soberanía de la ley, están ahora bajo la soberanía de la justicia. Esto alcanza a todos los cristianos, de ahí que el apóstol utilice el pronombre personal en primera persona y no en segunda, como hace cuando se refiere a los destinatarios de la epístola. Con esto queda explicada la regla fundamental del versículo 1, porque los cristianos han muerto con Cristo, están muertos respecto a la ley, que ya no puede seguir ejerciendo señorío sobre ellos. A su nombre sea la gloria. Ahora, pero también en la conclusión sobre el allegarse a otro o venir a ser de otro. Amén. También en la conclusión sobre el allegarse a otro o venir a ser de otro. Del versículo 3, que como se ha dicho antes, no se trata tanto de la muerte de que vinculaba al hombre a su autoridad, sino de la muerte del mismo hombre cristiano. O sea, el muerto queda desvinculado de la relación anterior y por la resurrección es libre para unirse a otro que es Cristo mismo. Su nombre sea la gloria. Amén, amado. El estar en Cristo es estar en la vid verdadera.
El estar en Cristo es estar en la vid verdadera, que permite que los cristianos como pámpanos vamos a llevar fruto para Dios. Es un fruto para vida, lo mismo que antes no podía sino llevar fruto para muerte a causa del pecado denunciado por la ley. Alaba, antes daba fruto para muerte, amén, a causa del pecado, pero ahora al estar unidos nosotros a la vid verdadera, que es Cristo, como pámpano, podemos llevar fruto para vida. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Por eso, en nombre de Jesús, amén. Siendo así, hermanos queridos, la presencia del Espíritu Santo en el creyente le permite llevar el fruto verdadero que no es suyo. Hello. La presencia del Espíritu Santo en el creyente le permite llevar el fruto verdadero que no es suyo, sino de Dios en él. Alaba. Como el apóstol dijo antes, en la identificación con Cristo, el cristiano tiene como fruto ¿qué? La santificación. Amén. En la identificación con Cristo, el cristiano tiene como fruto que la mundanalidad. ¿Verdad que sí? Gloria al nombre de Jesús. Amén, amado. Repito, en la identificación con Cristo, el cristiano tiene como fruto la mundanalidad. Gloria a Dios. Ah, Carmen. No, hermano, tiene como fruto la santificación. Habló también de la justicia en relación con la vida del creyente, como también enseña en el escrito a los Filipenses, estando llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. El fruto no es una posibilidad para el cristiano. El fruto no es una posibilidad para el cristiano, sino la forma natural de su nueva vida en Cristo. Repito, el fruto no es una posibilidad para el cristiano, sino la forma natural de su nueva vida en Cristo. Tiene, hermano, tiene que dar fruto. Hello, el nuevo convertido tiene, hermano. No es que, no es si puede, si me convertí soy nuevo, poco a poco, no. Tiene que dar fruto. Hello, ¿me está escuchando, hermanito querido? Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Dame yo mismo escribirme aquí. Yo mismo, para alegrarme yo mismo. Gloria a Dios. Amén. Carlito, te fuiste, Carlos Acevedo, no te vayas. El cristiano, repito, en el cristiano el fruto no es una posibilidad. Amén. Repito, para el cristiano el fruto no es una posibilidad. Es la forma natural de su nueva vida en el creyente, de Dios en el creyente. La forma natural de su nueva vida, amén, en Cristo. Esto es el resultado de la gracia que hace fluir la vida de Dios en el creyente. O sea, no se trata de pasar de un imperativo del pecado a un imperativo religioso, sino de la muerte a la vida y de la imposibilidad de fructificar el pecado, de no llevar fruto. La transformación es evidente. ¿Y qué es algo evidente? Hello, ¿qué es algo evidente? ¿Qué significa evidente? Evidente que se nota, ¿verdad que sí? Hello, evidente viene de evidencia. A su nombre sea la gloria. O sea, demuestra. Hello, aquí está esto. Amén, amado. Por lo tanto, recalco, la transformación es evidente. Porque ya no pertenecemos al antiguo dueño, el pecado denunciado por la ley, bajo la que quedábamos actuando ella como elemento detestante y acusador, sino que pertenecemos ahora al nuevo, Cristo mismo, en la esfera, en la libertad de la gracia. No obedecemos por imposición, sino por comunión con Cristo. Amén. No obedecemos por imposición. No estamos obedeciendo porque Dios nos obliga a obedecerlo, sino, hermanos queridos, por comunión con Cristo. A su nombre sea la gloria. Amén. Exacto, indudable. Amén. Evidente, indudable. Amén. La religión trata de imponer preceptos. La gracia conduce a la máxima expresión de libertad, que consiste en no vivir para uno mismo, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros y para nosotros. Ese texto a mí me fascina, 2 Corintios 5:15. La religión trata de imponernos preceptos. Repito, la gracia, ¿qué hace?
La gracia conduce a la máxima expresión de libertad que consiste, la máxima expresión de la libertad consiste no en hacer lo que me da la gana, sino en no vivir para uno mismo. A su nombre sea la gloria. Amén. A no vivir para uno mismo, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros y para nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo número 15, que siempre, amado, lo he leído. Gloria al nombre del Señor, aleluya, amén. Y quiero volver a leerlo en esta noche. Si usted lo quiere anotar, hermano, Segunda de Corintios, capítulo número 5, amén, gloria a Dios, aleluya, y versículo número 15. Si se lo quiere memorizar, mejor todavía. Amén, gloria a Dios. Amén, el 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si, oiga esto, que si uno murió, hablando de Cristo, por todos, luego todos murieron, ve, amado. Y por todos murió, mire con qué propósito, y por todos murió para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Los que por medio de él han pasado de muerte a vida. Ve, para que los que viven ya no vivan para sí. Hello, ¿se oye o no se oye? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Ve, amado, de eso consiste, que para siempre, aleluya, amén, gloria a Dios, la expresión máxima de la libertad. Amén, en vivir no para uno mismo, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, que es Jesucristo. Alabado sea la misericordia del Señor. Amén, gloria a Dios. Ok. Escuche esto, amado. La gran lección que todos debemos depositar en nuestro propio corazón es que los que están en Cristo, sean judíos o gentiles, no están bajo la ley considerada como principio, sino bajo la gracia, pleno y cumplido favor divino. Aquel favor manifestado a Cristo por Dios. Ahora, la vida del creyente es, 1, en la fe, no en el esfuerzo, como Pablo dice en Gálatas 2:20. La vida que ahora vivo en la carne, hablando de cuerpo, no de concupiscencia, sino del cuerpo. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe. La fe que es en el Hijo de Dios. Amén. No es que para siempre. 2, en el poder del Espíritu morador, porque el andar en el Espíritu ha tomado el lugar de andar por preceptos externos. Y 3, ejercitándonos para tener siempre buena conciencia para con Dios y para con los hombres, particularmente no usando mal nuestra libertad. La libertad alcanzada en Cristo, hello, la libertad alcanzada en Cristo es en ocasiones condicionada y limitada por la esclavitud religiosa. Los preceptos humanos del sistema religioso basados en consideraciones personales, interpretaciones prejuiciadas, énfasis denominacionales, etcétera, que se enseñan a los cristianos como si fuesen doctrinas tomadas de la palabra, son instrumentos utilizados por Satanás para mantener en la esclavitud legal a quienes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, no sé cuántos creyentes no han sido capaces de sentir en experiencia propia lo que es la libertad con que fueron libertados en Cristo por la hipocresía malsana de quienes, pretendiendo la defensa de la fe y de la ortodoxia, generan una nueva dependencia legal, levantando un altar a la doctrina mientras queman en él la gloria de la libertad. La lección del versículo debería servir para que todos reflexionásemos en la libertad en que fuimos hechos libres, de modo que el liderazgo de las iglesias abriesen de par en par las puertas espirituales de las mismas para permitir que el Espíritu de Dios soplase en su interior y arrojase al estiércol del mundo y el polvo esclavizante del sistema religioso y de las tradiciones humanas. Y a cada uno debiera servirnos para rogar al Señor que nos dé fuerza para luchar contra los yugos de esclavitud que la carne religiosa quiere poner sobre nosotros. El apóstol nos exhorta a todos, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bendito sea el que es para siempre. Amén, gloria a Dios. Ok, amado, el versículo número 5 dice, duda, pregunta, comentario hasta aquí. Duda, pregunta, comentario. O se fueron otra vez a correr. Alaba. Ok. El 5 dice, versículo 5 del capítulo 7,
porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Amén. A su nombre sea la gloria. Acá dice, escuche bien, que si hemos, aleluya, el versículo 5, amén, capítulo 7, que si hemos sido injertados con él por medio de la representación de su muerte, igualmente lo hemos de ser representados en su redención. Romanos capítulo, perdón, acá. Pues cuando vivíamos según la carne, las pasiones de los pecados excitadas por ocasión de la ley mostraban su eficacia en nuestros miembros en hacerles producir frutos para la muerte. Amén. Amén, amado. Gloria a Dios. Por lo tanto, en contraste con la antigua vida en la esclavitud del pecado, está que mañana. Del pecado está la nueva en que el Espíritu produce que el fruto para gloria de Dios. El cambio operado en la gracia convierte la soberanía de la ley en algo definitivamente pasado para el cristiano. El tiempo pasado se expresa aquí como estar en la carne. Amén. El tiempo pasado se expresa aquí como estar en la carne. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Ok, no me puede llamar ahorita cuando termine Juan si quiere. Amén. Cuando termine Juan me puede preguntar. Ok, este concepto teológico tendrá una notable repercusión en lo que sigue de la epístola, pero no siempre entraña una referencia a la vida pecaminosa, sino que, como también el apóstol Juan atañe al concepto de temporalidad y limitación propio del hombre, que por supuesto comprende también al creyente. No se puede decir que los que viven en la carne lo hagan según la carne. Amén. Por lo tanto, hermanos queridos, pero en esta referencia la carne aparece como el elemento pecaminoso cuyas acciones están bajo la acusación de la ley. Por eso aparece para los cristianos como un pasado definitivamente acabado. Hubo un tiempo que estamos en la carne, en donde las pasiones pecaminosas, según la tradición de Reina Valera, literalmente las pasiones de los pecados, en plural, el último sustantivo para indicar que el pecado se manifestaba en múltiples expresiones, fructificaron por medio de los miembros puestos al servicio del pecado para producir frutos para la muerte. De otro modo, la carne influye ¿en qué? En los miembros que son los portadores de la acción del cuerpo. Alaba. Esa es la razón por la que se utiliza más adelante la expresión cuerpo de muerte. A esto está íntimamente vinculado el hombre como ser terreno. El estar en la carne, aunque es asunto de limitación, es la condición que determina una condición de enemistad con Dios a causa de las prácticas pecaminosas. La carne en el concepto espiritual paulino es el poder contrario a Dios que domina al hombre esclavizado. La vivencia en la carne es posible por la corporeidad humana. Amén. La vivencia en la carne es posible por la corporeidad humana, o sea, el cuerpo. Su realidad física y temporal, que es en su condición de no regenerado, inseparable de actual del mal. La concupiscencia y pasiones no son malas porque estén vinculadas a la carne humana, como algunos filósofos entendían. Escuche esto, las concupiscencias y pasiones no son malas porque estén vinculadas a la carne humana, como algunos filósofos entendían. Son malas porque están en abierta oposición a la voluntad de Dios. Hello. O sea, ahí está otra vez el pensamiento. Siempre pensamos en nosotros y se nos olvida siempre que aquí en que hay que pensar en todo momento es en Dios. Acuérdate, dijimos ahorita, ¿verdad? Como dice el versículo número 4, así también vosotros, hermanos míos, amén, quedasteis muertos a la ley en virtud de la muerte del cuerpo de Cristo para ser de otro, esto es, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que nosotros produzcamos frutos para Dios. O sea, en otras palabras, tenemos que de ser nosotros. Amén. Acuérdate, hermanos queridos, en qué consiste la verdadera libertad. Amado, consiste, como dijimos ahorita, amén, en no vivir para uno mismo, hello, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, que es Jesucristo. Amén.
Por lo tanto, hermanos queridos, una vez más, vemos aquí el concepto donde dice con claridad, que para siempre, amado, gloria a Dios, ¿verdad? De que las concupiscencias y pasiones no son malas porque estén vinculadas a la carne humana. No son malas porque están conmigo aquí, porque la concupiscencia está en mí. No, hermano. Son malas, amado, porque están en abierta oposición a la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo veo el asunto desde esa perspectiva, pues entonces, amado, me doy cuenta que yo no puedo vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermano. Entonces, fíjense en esto, y dígame si estoy en lo correcto o no. Me puede escribir ahí, a través del chat, hermano. Fíjese si estoy en lo correcto o no. Que se toma con una suma, pero una suma increíble, hermano. Con una espantosa liviandad el significado, amén, aleluya, de lo carnal. O sea, de lo pecaminoso y de la concupiscencia y las pasiones de la carne. Se toman con una libertad tremenda. ¿Sabe por qué? Porque se piensa en nosotros. Pensamos, amado, aleluya, gloria al nombre del Señor, que después que si es mala porque está en mí. ¿Ve? No es mala, no lo vemos desde ese punto de vista, no lo vemos desde el punto de vista que son malas porque están en abierta oposición a la voluntad de Dios. Así nosotros la miramos. ¿Por qué? Pues nos miramos nosotros mismos, hermano. ¿Ve? Entonces, lamentablemente, pero cuando yo lo veo como tengo que verlo correctamente, y voy y te lo recalco, las concupiscencias y pasiones no son malas porque estén vinculadas a la carne humana. Recalco otra vez, no, pero ¿cómo es eso? Te repito, las concupiscencias y pasiones no son malas porque estén vinculadas a la carne humana. Ese no es, amén, la razón por la cual son malas. Son malas porque están en abierta oposición a la voluntad de Dios. Ahí es que reside, amén, aleluya, la maldad del asunto. A su nombre sea la gloria. Por tal razón es que producen fruto para la muerte. ¿Ve? Separan entonces a uno de qué? De Dios. Por el contrario, no estar en la carne, no es oiga esto, no estar en la carne, no es la separación de la parte material e inmaterial que origina la muerte, sino la liberación de la esclavitud del pecado que formaba parte de la naturaleza caída. Hello. En no estar en la carne, el estado espiritual en que se puede llevar fruto para Dios. Recalco y repito. Hello. Por el contrario, no estar en la carne. Dios bendiga a los hermanos que acaban de sintonizarnos ahora. Dios les bendiga. Si quieren identificarse, amén. Dios te bendiga mucho, hermanito fulano de tal y hermanita fulana de tal. Para antivaciar, amén. Repito, por el contrario, no estar en la carne. No es la separación de la parte material e inmaterial que origina la muerte, sino la liberación de la esclavitud del pecado que formaba parte de la naturaleza caída. Hello. ¿Ve? ¿Se oye, Carmen, o no se oye? Ok. Eso es el no estar en la carne. El ser liberado, aleluya, de la esclavitud del pecado que formaba parte de la naturaleza caída. Hello. Ahí está la naturaleza caída, por eso que está en nosotros todavía. Esa naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros los creyentes. Pero hemos sido liberados de la esclavitud, amén, aleluya, del pecado. Fíjate, que formaba parte de esa naturaleza caída que está en nosotros, pero ya el pecado no domina. Amén, amado. Porque hemos sido liberados por la muerte de Cristo y su resurrección. Sorprendentemente intensa es la referencia a las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Las acciones pecaminosas son ¿qué? Son suscitadas mediante la ley. El sentido de esto será desarrollado en los versículos sucesivos. Por tanto, será suficiente una breve referencia aquí al sentido general del concepto. O sea, antes trató de la razón de haberse introducido la ley para que el pecado abundase. Ese fue el propósito, para que el pecado abundase. Romanos 5, verso 20. En otro escrito, el apóstol dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado,
y el poder del pecado, la ley. 1 Corintios 15, 56. Es decir, la fuerza del pecado es la ley. Hello, la fuerza del pecado es la ley. La ley activa las pasiones pecaminosas. A su nombre sea la gloria, pero ahora sí que no entiendo, ahora sí. Ok. Pablo habló antes de la concupiscencia del pecado, que es la muerte. Las acciones producidas por la naturaleza carnal, expresivas del pecado, eran obras de muerte que actuaban en nosotros. Todo esto necesitará una reflexión que el apóstol provee en los versículos siguientes como respuesta a la pregunta que se formula en el versículo número 7. Gloria al Señor, aleluya, amén. Ok, amado, gloria a Dios. No nos da tiempo, no nos va a dar tiempo. Yo creo que es a ver. Bueno, no sé si me da tiempo, yo creo que no me va a dar tiempo. Yo no quiero. No, después voy a la ligera y no quiero ir a la ligera. Vamos a darlo ahí, hermanos, que vamos al versículo número 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Entonces, hay que estar el versículo número 7.